Jóvenes, buenos días. Vamos a dar continuidad a la unidad 2, que se llama operaciones con funciones. El 2.1 se llama notación de funciones y consiste en saber interpretar las indicaciones pues en sí de las operaciones. Como operación número 1 tenemos la suma, que se denota por f de x más g de x. Suma, resta, multiplicación, división, y esta, pues que sería nueva para nosotros, que se llama función compuesta. Pero todas las anteriores, suma, resta, multiplicación y división, son operaciones que ya hemos realizado. Normalmente los hemos trabajado con operaciones con polinomios. Entonces por ahí tendríamos que recordar un poquito nada más de cómo se hace ese tipo de operaciones. Otra forma de cómo expresar una suma es mediante esta expresión: f más g en función a x, y esto también significa sumar. Tenga mucho cuidado porque con frecuencia el alumno piensa que esta variable x multiplica a la suma de f más g, y es incorrecto, ¿de acuerdo? Aquí dice sumar la función f más g en función a x. De la misma forma, si aquí tengo esta expresión, entonces esto significa f por g en función a x. Y lo único que tengo que hacer es pues simplemente saber que me están pidiendo multiplicar las dos expresiones algebraicas, f y g. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, si yo tengo esta expresión f compuesta en g, pues se lee que es en función a x. ¿De acuerdo? Lo mismo con la división, con la suma o la resta. Por ahí chequen sus apuntes de su cuadernillo para que vean ahí las notaciones. ¿De acuerdo? Bueno, antes de entrar al tema, que también forma parte de nuestros conocimientos previos, es saber que se tiene que ordenar los polinomios. Siempre que trabajemos con polinomios o con funciones, debemos de saber ordenar, o debemos de tomar en cuenta que lo primero que se hace es ordenar, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. Eso ustedes lo deciden, ¿de acuerdo? Pero normalmente siempre se ordena de forma descendente, es decir, de exponente mayor a exponente menor. Veamos este ejemplo. Tengo un polinomio f de x es igual a 4x cuadrada menos 3x más 6x cúbica más 1. Si yo lo ordeno de exponente mayor a exponente menor, me quedaría 6x cúbica más 4x cuadrada menos 3x más 1. Ahí ya tengo mi expresión ordenada. ¿Qué más debo de saber? Pues debo de saber que cuando voy a ordenar algún polinomio, siempre se ordena de exponente mayor a exponente menor, agregando ceros de las variables que hagan falta, variables o exponentes, ¿verdad? En este caso tengo x cúbica menos 5x cuarta más 8, y al momento de ordenarlo, pues quedaría así: menos 5x cuarta, después seguiría x cúbica, y como no tengo x cuadrada en mi ecuación original, pues tengo que agregar un 0 para la x cuadrada, y después, como no tengo una x, pues agrego otro 0 más 8. De esta forma, si nosotros vemos el exponente mayor, exponente menor, sería x cuarta, x cúbica, x cuadrada, que no está, x tampoco está, más el factor constante. Ok, veamos un ejemplo. Dice, dada la función f de x
es igual a x menos 8 más x cuadrada y g de x es igual a 6 menos 4x más 5x cuadrada, calcular, inciso A, f más g de x. Cuando me dice f más g de x, aquí también hay un orden. Me está pidiendo que primero escriba, ordene la función f y enseguida la función g. Entonces, ordenando primeramente mi ecuación f, ¿sí? Entonces me quedaría primero x cuadrada, después más x y enseguida menos 8. Abajo de esta expresión que ya ordené, tengo que escribir, sumarle la expresión g. Entonces, abajo de x cuadrada, pues escribiría 5x cuadrada. Y después, menos 4x, pues abajo de esta, y luego el factor constante, pues donde está las columnas por constante. Si esto no los imaginamos por columnas, pues imagínense ustedes que va en este orden: x cuadrada, x y el factor constante. Al hacer las operaciones, pues nosotros sabemos que signos iguales se suman y se conserva el mismo signo, entonces me quedaría 6x cuadrada. Signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad, entonces me quedaría menos 3x. Otra vez aquí, signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad, menos 2. Y entonces este sería el resultado de la suma o de la unión de f más g de x. ¿De acuerdo? Ahora veamos un ejemplo de resta. Dada f de x es igual a x menos 8 más x cuadrada más g de x es igual a 6 menos 4x más 5x cuadrada. Nos pide calcular f de x menos g de x. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que debemos de ordenar nuestros exponentes. En este caso me pide f, ordenar de exponente mayor a exponente menor. Y lo que debo de saber es de que en la resta, en este caso, como a la función g le antecede un signo negativo, este signo negativo multiplica a la función f. Entonces, realizando esta operación primero, menos por más me da menos, y otra vez menos por menos me da más, y menos por más me da menos. ¿De acuerdo? Entonces, línea, realizando las operaciones como ya habíamos dicho, signos iguales se suman y predomina el mismo signo que se utiliza, menos 14. Signos iguales se suman y se conserva el mismo signo que se utiliza, me quedaría 5x. Signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad, menos 4x cuadrado. Y esa es la resta de f menos g de x. Veamos un ejemplo para la multiplicación. Dada f de x y g de x, calcular f por g de x. Bueno, si ustedes observan, ya a mi función f, yo ya la ordené, y a mi función g también ya la ordené. Y lo único que debo de hacer ahora es pues simplemente hacer la multiplicación. Y nosotros sabemos que para hacer la multiplicación solamente se toma el primer término y se multiplica por cada uno de los términos de mi segundo signo de agrupación, ¿sí? Se multiplica por cada uno de los que están aquí. Entonces,
Haciendo la operación quedaría x cuadrada por 5x cuadrada, pues me quedaría 5x cuarta. X cuadrada por menos 4, menos 4x al cubo. X cuadrada por 6, me quedaría más 6x cuadrada. Después paso al siguiente término. Continuamos ahora con este y quedaría x por 5x cuadrada, pues me quedaría 5x cúbica. Entonces la voy a poner acá abajo. 5x cúbica. X por menos 4x me quedaría menos 4x cuadrada. X por 6 quedaría 6x. Ya terminé. Ahora paso al siguiente término y hago la misma operación, ¿sí? Por cada uno de los términos del segundo polinomio. Menos por más me da menos y quedaría 8 por 5x cuadrada, me quedaría 40x cuadrada. ¿Y en dónde lo voy a poner? Pues en donde están las columnas de las x cuadradas. Menos 8 por menos 4x, menos por menos me va a dar más, y me quedaría 4 por 8, 32x. Entonces, menos por más, me quedaría menos, y 8 por 6, 48. Entonces, si ustedes observan, todo me queda, después de hacer la multiplicación, todo me queda ordenado con respecto a los exponentes. X a la 4, x a la 3 o x cúbica, x cuadrada, x y el factor constante. ¿Sí? Entonces, ya aquí me quedaría 5x cuarta. Signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad, más x cúbica. Estos dos son signos iguales. Signos iguales se suman y se conserva el mismo signo. Entonces 40 más 4, 44. Más 6, pues allá lo restamos, quedaría menos 38. X cuadrada. Aquí me quedaría signos iguales se suman y se conserva el mismo signo. Entonces aquí 32 más 6, pues me quedarían 38x. Y este simplemente se baja. Y ahí tenemos las multiplicaciones de polinomios.